Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy viernes 20 de febrero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 9 de San Mateo, del versículo 14 al 15. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Dice, llegará el tiempo en que el novio les será quitado y entonces ayunarán. Jesucristo no dijo que no iban a ayunar, sino que en el momento que él no estuviera, ahí sí les iba a tocar ayunar. Y es que vamos a leer un poquito lo que dice la primera lectura. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 58 de Isaías, del 1 en adelante. ¿Por qué? Porque nos va a hablar del ayuno. Y aquí nos va a explicar cuál es el ayuno que le agrada a Dios. Dice: grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados, a la familia de Jacob. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que las personas conozcan su pecado, que las personas conozcan la gravedad de su pecado. Pero si no hay nadie quien les diga qué es pecado, o cuál, o qué, o cómo es pecado, hay que denunciar el pecado para que la gente conozca qué es pecado. Porque hay mucha gente que no conoce que X cosa es pecado. Hay mucha gente que no conoce que hacer tal cosa es pecado. Así hay mucha gente. Y un pecado pasa a ser pecado mortal hasta que haya conocimiento de lo que es pecado. Porque si no, actuaría por ignorancia. Y Jesucristo hoy en la primera lectura de Isaías nos dice que tenemos que gritarle al pueblo, denunciar. Dice, denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados. Hay que hablarle a la gente que es pecado. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Y por qué nos dice esto? Antes de mostrarnos cuál es el ayuno que le agrada a él. Porque hay muchas personas que ayunan, pero no se reconcilian con Dios. Hay muchas personas que ayunan viviendo en pecado, y ese tipo de ayuno no le agrada a Dios. Dios lo primero es que quiere es que si nosotros vamos a hacer un sacrificio, que lo hagamos con un corazón limpio, con un corazón sincero, con una conciencia limpia. Primero, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestra miseria y busquemos el sacramento de la confesión. No podemos ir a ayunar si tenemos 2 años de no haber confesado, si tenemos 10 años de no habernos confesado. Primero es, denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados, porque después de ahí viene y él nos explica cuál es el ayuno que él le agrada y por qué no debemos hacer ayuno estando en pecado. Por ejemplo, usted si vive en unión libre, si vive en fornicación, usted no debería ayunar porque no le va a servir. Le puede servir para bajar peso, pero no es agradable a Dios. Usted si vive en adulterio, no puede ayunar porque no es agradable a Dios. Primero tiene que renunciar a su pecado. El que vive en fornicación, primero tiene que renunciar a su pecado. Y así podríamos ir con cada uno pecado. Si a usted le gusta fumar droga, primero tiene que dejar la droga antes de ayunar, renunciar a su pecado. Por eso el Señor nos pide, denuncia al pueblo sus maldades y sus pecados. ¿Para qué? Para que primero nos reconciliemos con Dios. Acudamos al sacramento de la confesión y nos reconciliemos con Él. Y ya con una conciencia limpia, con un corazón puro, vamos a ir a ayunar. Vamos a ir a ayunar, ¿para qué?
para fortalecer el espíritu. Porque el alma, el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma con la confesión. Y una vez con una conciencia limpia, venimos a hacerle un sacrificio al Señor. Y ese sacrificio sí va a ser agradable a Dios. Antes de eso, si no he limpiado mi alma, primero es ir y limpiar mi alma. Por eso Jesucristo dejó el sacramento de la confesión allá en San Juan 20:21, cuando les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. Dice: levanta tu voz. ¿Qué hay que hacer? Levantar la voz, no callarse. Levanta tu voz, tu trompeta, y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados, a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Dice el Señor que hay personas que se esfuerzan por conocer sus caminos y que buscan practicar la palabra de Dios, buscan practicar lo que manda el Señor. Pero vean que hay personas que lo buscan, pero que no lo cumplen, pero que buscan cumplir la palabra de Dios, pero no la llevan a la obra, se quedan en el camino. Dice: según dicen, me andan buscando. Aquellos que dicen: yo soy cristiano, pero yo creo en Cristo a mi manera. Yo soy cristiano, pero yo no me confieso. Yo soy cristiano, pero yo no voy a misa. Yo no comulgo. Entonces, dice, dice, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. ¿Qué es lo que quieren hacer? Vienen a preguntarle y desean saber cuáles son sus obligaciones. Vean que hay un deseo, pero ese se queda en puro deseo. Buscan de Dios, pero no quieren conocerlo. No quieren cumplir con lo que Dios manda. Y dice Isaías, y se quejan. Vean lo que dice Dios por medio del profeta Isaías. Y se quejan. Y se quejan, dice, ¿por qué ayunamos? Y porque ayunamos y tú no lo ves. Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Este pueblo que finge practicar lo que Dios manda, que finge practicar lo que a Dios le agrada, pero que no se somete, que no renuncia a sus maldades, dice, llegan y le reclaman a Dios y se quejan, dice, porque ayunamos y tú no lo ves, nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Vienen a reclamarle a Dios: ay, es que me ayuno, yo ayuno día y noche, pero no me sirve el ayuno. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya renunciaste al chisme? ¿Ya renunciaste a las malas palabras? ¿Ya dejaste de enojarte tanto? ¿Ya dejaste tanta peleadera? ¿Ya dejaste las novelas? Dice el Señor, y se quejan. Si ayunan, pero ¿qué pasa? No han dejado sus maldades, no han dejado la soberbia, el orgullo, la ira, pero ayunan. Así hay cristianos hoy en día que ayunan día y noche, pero viven en una pura peleadera, viven en una pura mentira, viven diciendo malas palabras, viven de enemigos con el hermano. Entonces, ¿qué clase de ayuno es el que le está presentando a Dios? Nosotros no podemos ayunar si vamos a estar en un puro pleito. No podemos ayunar si tenemos un enemigo. No podemos ayunar si vivo alimentándome de puro chisme. Dice, porque ayunamos y tú no lo ves. Vean que ellos le reclaman a Dios. Porque ayunamos y tú no lo ves. Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Porque en los días de ayuno, ustedes vean lo que les va a decir Dios a esas personas que ayunan y que creen que Dios no las escucha.
y que le reclaman a Dios que por qué es que el ayuno de ellos no funciona. Vean la respuesta que le va a dar Dios. ¿Por qué es que el ayuno de ellos no es agradable a Dios? Dice, porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios turbios. Dice, y obligan a trabajar a sus obreros. Vean cómo Jesús, como Dios les comienza a reclamar. ¿Por qué es que el ayuno de ellos no surge efecto? Ustedes ayunan entre peleas y contiendas. ¿Qué es lo que reclama Dios? Que si usted está ayunando, no ayune entre peleas y contiendas. Usted no puede estar ayunando un día y estar en una pura peleadera con su pareja, su familia o su compañero de trabajo o con quien quiera que sea. Usted no puede estar en una peleadera. Usted tiene que recordarse que usted está ayunando. No tiene por qué andar discutiendo con nadie. No tiene por qué andar diciendo malas palabras. Y esa es la queja. Ellos llegaron a quejarse a Dios y Dios les está respondiendo. ¿Por qué es que el ayuno no surge efecto? Porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad y se ponen a pelear. No es con esa clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Ya ve por qué no se escucha su ayuno? ¿Por qué será? Porque pasa viendo novelas día y noche, porque pasa en el celular metido día y noche, porque pasa diciendo malas palabras, porque está viviendo en fornicación o está viviendo en adulterio. ¿Por qué es que Dios no escucha su ayuno? ¿Por qué es que su ayuno no surge efecto? Porque andas fumando droga, porque estás tomando licor y aún así te llamas cristiano y dices que estás ayunando, pero no te confiesas. Entonces, ¿qué clase de ayuno le estamos presentando a Dios? Y hoy el Señor nos está mostrando por qué es que tu ayuno no está surgiendo efectos. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esa clase de ayunos que lograrán que se escuche sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? Vean que el Señor aquí nos va a mostrar cómo debe ser el ayuno que a Él le agrada, el ayuno que a Él le gusta. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? O el día en que el hombre se humilla. ¿Acaso se trata nada más de doblar la cabeza como un junco, de acostarse sobre sacos y ceniza? Vean lo que dice el Señor. ¿Acaso se trata nada más de que usted ande todo el día ahí con la cabeza inclinada, agachada y serio y que no le hable a nadie? No, eso no es el tipo de ayuno que el Señor le agrada. Dice, ¿a eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es ayuno? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos o romper toda clase de yugo. ¿Cuál es el ayuno que le agrada al Señor? Que dejemos tantas peleas, que dejemos tanta envidia, que dejemos tanto chisme, que dejemos tanta perdedera de tiempo y que nos pongamos a leer la palabra de Dios. Porque hoy en día la gente está tan metida en el celular que no sacan ni siquiera una hora para leer la palabra de Dios, ni siquiera para leer el Evangelio. Está tan metida en el celular, en el televisor, viendo novelas y todo, pero no sacan ni siquiera una hora, ni siquiera para ayunar, ni siquiera para orar. Entonces, ¿cómo queremos agradar con ese ayuno a Dios? Dice, ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas, romper con todo ira, con todo orgullo, con toda soberbia, con todo aquello que me aparta de Dios. Desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos,
y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán en tu casa. Vestirás al que veas desnudo y volverás la espalda a tu hermano. Dice, compartirás tu pan. Compartirás con el hermano, con el necesitado, con el hambriento, con los pobres sin techo. Dice, con los pobres sin techo entrarán en tu casa. Vestirás al que veas desnudo, aquel que no tiene con qué vestirse, y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces, vea, ahí sí, si usted comienza a practicar las obras de caridad, todo lo que el Señor nos manda en esta cuaresma, practicar las obras de caridad, y si usted comienza a practicar, si usted ya viene y ayuna después de usted tener una conciencia limpia, después de haberse confesado, dice, entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Cuando hacemos las cosas bien y vamos y ayunamos, entonces ahí sí, porque ahí sí estamos agradando a Dios. Entonces tu luz surgirá. Vean cómo lo promete Dios. Cuando nosotros practiquemos las obras de caridad, dice, entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si me llamas, entonces si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. ¿Ven qué diferencia cuando nosotros cumplimos con lo que Dios manda y cuando nosotros le servimos a Dios con una conciencia limpia, cuando después y practicamos las obras de caridad, entonces nosotros vamos a llamar a Dios y Dios nos va a responder. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con los mandatos de Dios y estamos poniéndolos en práctica. Entonces ahí sí vale el ayuno. ¿De qué manera puedo ayunar? Puedo ayunar de 12 al siguiente día, 12 mediodía al siguiente día. Por ejemplo, usted desayuna a las 8 de la mañana, almuerza a las 12 y después ya no come más. Después hasta el otro día a las 6 de la mañana vuelve a desayunar. Vuelve y desayuna, almuerza, después del almuerzo ya no come más hasta el siguiente día. Eso es un tipo de ayuno que es fácil de practicar y que si lo hacemos con todo corazón es agradable a Dios. Pero no podemos ayunar antes de presentarnos al Señor con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, antes de habernos confesado. Por eso, hoy que el Señor que nos habla del ayuno, veamos la importancia del ayuno para fortalecer el espíritu, para poder vencer la tentación. Que el Señor les bendiga.